Bueno, ahora vamos a empezar con el capítulo 6 y 7, que lo va a exponer Eugenia García. Dale, Eugenia, empieza. Bueno, capítulo 6 y 7 del libro La Quinta Disciplina trata de las configuraciones naturales, patrones que controlan los acontecimientos y el principio de la palanca. En el capítulo número 6 habla de los arqueotipos sistémicos, que son patrones de comportamiento en un sistema, son situaciones que se repiten permanentemente por costumbres, generando error. Los arqueotipos son útiles cuando surgen en una familia, en un ecosistema, en un artículo periodístico o en una empresa. Se dificultan verlos, pero no sentirlos. El dominio de los arqueotipos sistémicos pone a una organización en la senda de llevar a la práctica la perspectiva sistémica, reacondicionar las percepciones de las estructuras del juego y ver el punto de apalancamiento de las estructuras. Es el propósito de los arqueotipos sistémicos. En el libro, en este capítulo, se hablaron de dos arqueotipos que fueron los límites del crecimiento, el límite del crecimiento y el desplazamiento de la carga. Los límites de crecimiento es un proceso reforzador, se pone en marcha para producir un resultado deseado, crea una espiral de éxito, pero también genera efectos secundarios inadvertidos, manifestados en un proceso compensador, que eventualmente atenta contra el éxito. Principio administrativo: no se debe precipitar el crecimiento, elimine los factores que limitan el crecimiento. Aquí les voy a dar un ejemplo de más o menos cómo funciona este arqueotipo del límite del crecimiento. Aquí vemos el objetivo principal de toda empresa. Un ejemplo. El ciclo reforzador es donde está la flechita de las personas subiendo, ¿cierto? Que son las acciones que generan crecimiento en la empresa, es lo positivo de la empresa. Luego pasamos a un ciclo compensador, que es donde se detiene, ¿cierto? Son las acciones que detienen el ciclo. De esto se trata más o menos el límite de crecimiento en este capítulo. Después seguimos al desplazamiento de la carga. Ahorita les explico. El desplazamiento de la carga es cuando un problema es difícil de abordar por el costo o la complejidad de las acciones requeridas o por intereses particulares. Las personas tienden a desplazar el problema o la carga, implementando soluciones que parecen efectivas porque los síntomas desaparecen transitoriamente, pero que en realidad lo agravan y lo ocultan, haciendo que el sistema en general pierda la capacidad de resolverlo. El arqueotipo está compuesto por dos ciclos de realimentación, de compensación, que giran alrededor de los síntomas del problema, expresando una variable de estado en el sistema. El ciclo superior representa las acciones que se toman con base en el dicho síntoma, que por supuesto disminuye el nivel del mismo, pero de manera transitoria, ya que no está interviniendo las causas del problema. Corresponden a una solución temporal del problema. El ciclo inferior representa las acciones que atienden el origen del problema y por lo tanto son efectivas en su disminución y desaparición. Corresponde a la solución fundamental del problema. ¿Qué quiere decir este desplazamiento de carga? Es tan sencillo. Les voy a hacer un ejemplo sencillo, como cuando uno tiene su hijo y está en el colegio y te dice: no sé hacer la tarea, y tú vienes y se la haces, ¿cierto? Ese es el desplazamiento de la carga. Él te transmitió esa carga a ti, tú se la haces y ¡pum!, en el momento solucionaron el problema. Pero ¿qué pasa? Después vienen los efectos laterales, que el niño no aprendió, el niño no
no llenó ese vacío de la tarea. A esto se refiere el desplazamiento de la carga. Aquí está el síntoma del problema, luego pasa a la solución, que es una solución transitoria, pero viene el efecto colateral, por decirlo así. Luego viene el principio de la palanca, que se refiere a la clave del pensamiento sistemático, que es la palanca, hallar el punto donde las acciones modifiquen la estructura para hacerla perdurable. Es decir, que tengamos un punto de equilibrio entre la resistencia y la fuerza. ¿Para qué? Para que el problema puede ser perdurable y puedas conseguir las soluciones para corto y largo plazo. La palanca sigue el principio de la economía del ambiente, busca un lugar donde los mejores resultados que provienen de esfuerzos en gran escala, sino de actos pequeños y bien focalizados. El pensamiento sistemático resulta perjudicial porque induce a efectuar cambios de bajo apalancamiento. Nos concentramos en los síntomas, pero esos esfuerzos mejoran la situación en corto plazo y la empeoran a un largo plazo. Gracias. Muy bien, Eugenia. Ahorita al final les doy la retroalimentación de todos. César. Gracias, profe. Profe, ¿cómo me salgo de aquí? De compartir, donde está Dejar de compartir pantalla. Ahí mismo donde le diste. Ya. Voltea la pestaña. César. Profe, las ID las tengo en el dispositivo, las tengo en el Ya PC, no en el la- computador. ¿Cómo? En el PC, Me salí. computador. Ah, no. No, ahí. Ya puedes compartir pantalla. Me sale. Debajo donde aparece el micrófono. Entonces, me corresponde visión compartida. Bueno, según el señor Peter Singer, nos comparte que es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza de impresionante poder. Es palpable. La gente comienza a verla como si existiera. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida. Esto nos quiere decir que la visión compartida es como el sentido de pertenencia o apropiación en algún contexto, en alguna situación, ya sea en una empresa, en la familia, como tal. También nos dice que al lograr que nuestra visión personal se transforme en visión general y que no solo la acepten, sino la hagan suya, entonces verdaderamente será una visión compartida, generando un fuerte vínculo, lo que lleva a todos los integrantes del equipo, grupo o comunidad a obtener mejores resultados. Es decir, que si todos ponen de su esfuerzo, compromiso, trabajo en equipo, se logran los resultados. La visión compartida dentro de las organizaciones. Dice que la visión compartida comienza con una declaración sobre lo que queremos alcanzar y que ello no depende solo de uno mismo, sino que requiere de la acción y el compromiso de otros. Por ello, en las organizaciones se podría definir como la declaración de un objetivo que deseamos alcanzar y para cuyo éxito deben estar alineadas otras personas o toda la organización. Entonces, un ejemplo, supongamos que soy dueño de una empresa, ¿cierto? Entonces, mi objetivo principal, pues sea que sea la más reconocida en el mercado. Al ser esa mi visión, yo pongo todos mis esfuerzos
para que esto se haga posible y se cumpla. Pero para eso necesitamos que el resto del equipo, el resto de los empleados también sean parte del proceso y que también ellos lo vean como su visión para que se logren los resultados. Bueno, también dice que una visión es realmente compartida cuando los miembros de la organización tienen una imagen de futuro similar y les interesa que sea mutua. Y no solo que tenga cada uno de ellos. Esto nos quiere decir que todos estén enfocados en el mismo objetivo, que tengan compromiso, que haya trabajo en equipo. También dice, se logra que la visión personal se convierta en la visión de todos los demás integrantes de la organización. Y también los miembros de la organización comparten un sentimiento de identificación y compromiso con lo que se quiere crear. Bueno, también nos comparten en el capítulo 11 del libro el grado de visión compartida. Se inicia con el compromiso. El compromiso es el esfuerzo de todos para lograr los objetivos. Alistamiento, cuando solamente se hace como todo lo posible para lograr la visión. Acatamiento genuino. Es como hacer las funciones en una organización y dar un poco más de esfuerzo, comprometerse un poco más. El acatamiento formal. Es cuando solamente los empleados o los colaboradores solo se limitan a hacer las funciones asignadas. El acatamiento a regañadientes. Cuando el colaborador sencillamente pues no ve los beneficios y solo trabaja por mantener su empleo. La desobediencia es la negación a realizar pues las funciones o actividades asignadas. Y la apatía, cuando no se encuentra ni a favor ni en contra. Y les voy a compartir un videito que encontré. Listo, profesor, es todo. Muy bien. César. En el caso del capítulo, de los capítulos que le correspondió a Eugenia, donde habla de las configuraciones naturales y el principio de la palanca, cuando habla de las configuraciones naturales es que todos nosotros, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra forma de crianza, tenemos ciertas configuraciones que fueron implantadas desde nuestra crianza, porque son las costumbres que tiene de pronto nuestra familia. Por ejemplo, hay familias que les gusta comer en la mesa, hay otras familias que de pronto cada uno come de manera independiente porque llega a horas diferentes, hay otros que tienen la costumbre, por ejemplo, de que cada uno lava los platos, hay otros que tienen la costumbre de que se quitan los zapatos al entrar en la casa. En fin, o sea, todas esas formas de hacer las cosas que van de generación en generación es lo que se llama configuraciones naturales. ¿Por qué? Porque vienen, por así decirlo, innatas dentro de la forma de crianza de cada uno y obviamente así mismo cuando llegan a una empresa, eso es lo que van a experimentar, ¿cierto? Pasa lo caso contrario cuando las personas son de pronto maleducadas, son groseras, o no tienen modales, pasa lo mismo, debido a que son las configuraciones naturales que les enseñaron. Por eso es que es más fácil corregir a un niño a corregir a una persona adulta, ¿sí? Y cuando habla del principio de la palanca, se refiere específicamente a que el impulso de algo siempre empieza por una palanca, ¿sí? Es decir, es la fuerza que impulsa
para que se empiece algo. Cuando usted abre, por ejemplo, la llave del agua, usted tiene que hacer un impulso rodando la llave, ¿cierto? Entonces, eso es una palanca. Cuando usted prende la moto o prende el carro, usted tiene que hacer un impulso para que eso funcione. Eso mismo pasa en las empresas. Tiene que haber un impulso para que la empresa funcione de la manera correcta. En el caso que expuso Erika, que es visión compartida, se refiere básicamente al trabajo en equipo, ¿sí? Al trabajo en equipo porque cada persona debe conocer la visión que tiene para poderla compartir con los demás, ¿cierto? Y en ese orden de ideas es que va a facilitar el tema de cómo se va a comportar en la organización. Entonces, esa es la visión compartida, es que yo dentro de la empresa pueda mostrarle a los trabajadores, a las personas que están conmigo, cómo se deben comportar de tal forma que yo pueda compartir la visión de lo que yo quiero hacer y de lo que se va a hacer dentro de una organización. En esa visión compartida hay algunos obstáculos, que era lo que mencionaba Erika, como la apatía, ¿cierto? Y otras cosas que son los que de pronto las resistencias que se pueden encontrar dentro de una organización cuando se limita el tema del trabajo en equipo. Listo, eso con respecto a esos dos capítulos. Vamos a esperar a ver que César se conecte.